queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. El día de hoy, como pueden ver, tenemos un nuevo testimonio en nuestra serie titulada Hineni. Como pueden ver, el día de hoy la invitada es una invitada muy especial que sé que todos conocen, o la mayoría la conocemos, la hermana María Salas, una pionera del ministerio de la Kehilá de EMC Shalom Internacional. Y bueno, antes de que la hermana María empiece a dar su testimonio y que se presente, quiero leer con ustedes en Isaías 6:8 y leer la oración por la Torá, que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et toratot. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Bueno, en el verso 8 de Isaías 6 dice así: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Hineni, heme aquí, envíame a mí. Hineni en hebreo, que significa heme aquí. Y bueno, el día de hoy la invitada también ha sido una persona, una mujer que ha dicho: heme aquí, aquí estoy yo, Yahweh, ¿para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué propósito tienes para mi vida? Y bueno, ya muchos sabemos que ella está cumpliendo los propósitos que Yahweh ha tenido para ella en su vida. Y bueno, le damos paso para que se presente y empiece a contar su testimonio. Shalom, querida hermana María, bienvenida. El micrófono, María. Ok, gracias. Gracias, Ana Valeria. Cuando tú estabas hablando esta de heme aquí, envíame a mí, yo creo que esa es una palabra que a todos cuando empezamos en el Evangelio nos da susto. Porque yo decía, yo me demoré casi como 2 años para decir al Padre, bueno, heme aquí, envíame a mí. 2 años, porque yo era católica, romana, apostólica. O sea que eso, y se lo decía cada vez que yo podía al líder en donde yo me comencé a congregar, que no era una iglesia en absoluto, nada religioso. Bueno, vamos a empezar entonces, gracias. Yo pues ya me dijo que soy María Salas. Yo nací en el Perú. Entonces, esta pequeña historia que les voy a contar es más mi vivencia con el Eterno que en sí mi pasado, de donde me sacó. O sea, yo nací en Lima, en la capital, en la maternidad de Lima, y mi madre muy pequeño me llevó a su pueblo, y donde ahí crecí, me adoptaron, me desarrollé como niña en el campo. Yo amo mucho vamos a decir, el campo, me gusta la naturaleza porque fue ahí donde yo crecí, a pesar que nací en la capital, yo me crecí en ese ambiente. Cuando yo llego a la madurez, o sea, yo voy a contar mi historia desde la madurez, fue cuando Yeshua llega a mí y a través de ese vivir con él, qué es lo que él sanó en mí de lo que yo traía de mi pasado. Entonces, cuando estaba en Venezuela, o sea, yo me mudé a Venezuela, me fui con mi esposo, mis hijos y toda mi familia, porque esa es la familia, ¿no? El esposo y los hijos, me fui. Y a los 2 años llegó mi madre, llegaron mis hermanos y nos establecimos en Venezuela y nos quedamos ahí. Prácticamente la vida, vamos a decir, adulta, la vida productiva, yo la viví en Venezuela. Con el tiempo me nacionalicé, obtuve la nacionalidad venezolana y nos quedamos allá. Mi mamá murió allá. Yo siempre digo que ella se sembró ahí en esa tierra que nos recibió, y ella pues quedó allá. Sus huesos están en Venezuela. Cuando, como yo vengo de una familia, no digamos practicante católica, no, mi familia nunca practicó nada la espiritual, simplemente el Padre en su gran misericordia que tiene con nosotros, Él me permitió estudiar en una escuela de monjas y mis hermanos en una escuela de curas. Entonces así es como nuestra vida espiritual empezó en el catolicismo. Cuando el Padre llega a mi vida, porque Él dice, ¿no? Que Él nos encontró, no nosotros, pues Él me encontró un día. Un día yo estando trabajando en San Cristóbal, allá en Caracas, en Venezuela, mi vecina se equivoca vamos a decirle, de edificio. Él iba a renovar su licencia, yo trabajaba al lado de una oficina de renovación de licencias,
y yo estaba ahí desarrollando un negocio de control de peso. Entonces, con un médico que pude reclutarlo y habíamos establecido ahí un negocio. Cuando ella llega, ella escucha que yo estoy hablando con un paciente de que, pues, que ella tenga confianza, que Dios la va a ayudar y que pues, si ella ora, va a recibir una respuesta de Dios. Entonces, esa pequeña frase que yo estaba hablando a mi vecina, que me encontré ahí, pues le pareció que era buena oportunidad de hablarme de Jesús. Y me dice ella, Mari, yo quiero invitarte a una reunión este jueves, creo que era lunes o martes. Me dice, este jueves tengo una reunión de mujeres a las 3 de la tarde, yo te invito. Y ya claro, como yo estaba en un negocio de control de peso, cuando me hablan de mujeres, y yo digo, uy, ahí voy a hacer un buen negocio. ¿Cuántas mujeres necesitan ahí bajar de peso, mejorar la salud? Entonces en mi mente, pues ese era. No estaba pensando en nada espiritual porque ella no me estaba hablando de nada espiritual, simplemente me estaba invitando a una reunión de damas. Cuando llegue ese día jueves, llego a esa reunión, era una casa, así como ahora tenemos grupos de oración en la casa y a veces hacen reuniones ahí e inician una congregación. Y yo llego así, en una casa, y me pareció extraño. Bueno, okay, una reunión ahí, es verdad, había mujeres, muchas, eran como más o menos como 30 o 40 mujeres, todas ahí alabando. Llegué justamente cuando estaban alabando. Me gustó mucho la música, me sentí como un ambiente agradable. Yo no había, 2 o 3 veces que fui a una iglesia cristiana, fue aquí en los Estados Unidos cuando me invitaron a en el negocio que yo estaba era de Herbalife y cuando viajamos aquí, pues los mismos distribuidores nos recibían en sus casas y me tocó 2 veces quedarme en la casa de unos distribuidores que eran cristianos, así que ellos me invitaron a sus iglesias cristianas y más o menos la música me gustó de un principio, pero no estaba interesada en cosas del Eterno. Él todavía no me había llamado. Cuando yo llego a esta reunión de mujeres, pues veo esa alabanza y eso me agrada y me quedo ahí, como dice el pastor, no agarrado allá, así como un agarcho, soy detrás de los asientos ahí, para no levantar las manos ni nada, mirando, observando. Cuando van pasando el tiempo, pero era una reunión de mujeres de esta organización y que estaban hablando, estudiando la Biblia. Entonces ese día era un tema que yo ni me acuerdo del tema, pero lo que sí yo me acuerdo es de que llegó un tiempo cuando termina, las personas, las mujeres dicen, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo no tenía ningún conocimiento que eran diezmos ni ofrendas. Entonces veo que todo el mundo saca su dinero, le dan un sobre y lo meten. Entonces yo ahora saco un dinero y me lo meto a un sobre. Pero una de esas mujeres se acerca y me dice, hermana, me dice, ¿tú sabes lo que vas a hacer, lo que significa el diezmo? Le digo, no sé qué significa, pero como todos quieren aportar, pues yo quiero aportar también. Entonces me dice, no lo haga. Me dijo. Al final, cuando terminemos, yo le voy a explicar lo que es, lo que significa. Entonces yo no me gustó lo que ella me dijo, o sea, me desagradó muchísimo. Mi espíritu iracundo que era, me dice, yo digo, bueno, pero ¿qué piensa esta mujer? Que mi dinero no vale como de las demás. No, bueno, no me gustó lo que me dijo. Esperé entonces con mi sobre en la mano, el dinero allí, a que terminara la reunión. Cuando ella termina, viene con la Biblia, ¿no? O sea, me dice, mire, me dice, mire acá, Malaquías 3:10. Me dice, mira lo que dice acá Dios, me dice ella, ¿no? Acá dice, si ustedes, Yahweh de los ejércitos ha dicho, en Malaquías 3:10, perdón, 3:10, dice así, ah, traigan el diezmo completo al almacén y que haya alimento en mi casa y prueben así, dijo Yahweh de los ejércitos. O sea, en ese tiempo era Jehová. Ciertamente les abriré las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sobre ustedes. Y desapareceré de entre ustedes las langostas para que no destruyan el fruto de su suelo y sus viñas en el campo no se malograrán más, dijo Yahweh los ejércitos. Y todas las naciones lo contarán como felices porque ustedes serán el más deseado de los países, dijo Yahweh los ejércitos. Ella me dice, mira, fíjate que ahí dice, probadme, pruébalo, me dijo, pruébalo que el próximo día que tú vengas, tú vas a contar un testimonio de que Él te va a bendecir.
pruébalo. Da hoy el diezmo sabiendo que Él te va a retribuir. Yo dejé ese dinero ahí y me fui con ese pensamiento a la casa. Entonces, pasa ese jueves, llega el viernes y mi amiga me dice, mira, vamos el sábado donde se reúnen toda la familia. La reunión que vimos era de mujeres, pero esta es una la reunión de una familia, ahí vas a conocer a todos. Ok, yo le dije, bueno, sí, me gusta, voy. Pero yo iba con esa intención de mostrarle a la señora que me había dicho que yo le probara a Dios, que Él iba a bendecirme si yo diezmaba. Yo le iba a demostrar que se había equivocado, que ese libro, pues, ¿quién lo habría escrito? En mi mente ese era ese libro que va a decir qué es lo que va a suceder. Cuando llego ese sábado, ¿verdad? Era una reunión muy grande en el mismo lugar, pero era otro salón y había mucha gente, había familias, niños y jóvenes y todo era muy agradable. Y bueno, hacen la prédica, la alabanza y todo, y cuando termina, pues empiezan a recoger los diezmos. Y yo recuerdo que en esa oportunidad yo había vendido un producto que me había costado, por decirte, 1.500 bolívares. Y yo agarré 150, el 10, y lo metí en un sobre y lo llevé para mostrarle a ella pues que nada iba a suceder. Agarro el sobre y lo meto y listo. La vecina que era mi vecina, que nos habíamos conseguido en ese lugar del trabajo, pues ella era mi vecina de apartamento. Ella vivía al frente de mí, de un piso 10. Entonces, cuando ella me dice, mira, vámonos rápido porque yo tengo que levantarme temprano, ella era enfermera, y tengo que levantarme temprano, así que me tengo que acostar rápido, temprano. Ok, sí, vámonos. Nos fuimos. Y cuando llegamos al edificio donde vivimos, yo veo a mi hijo que estaba con sus amigos ahí y conversando. Entonces subo al piso 10, pero en el momento que se abre el ascensor, yo escucho que el teléfono de mi casa está sonando. Y mi vecina, pues se llamaba Gladys, se llama Gladys, me dice, bueno, se despide de mí y se va. Entonces yo entro a mi apartamento rápido, abro la puerta y sé que es mi hija, pienso que es mi hija porque mi hijo está, ya lo vi que está ahí abajo, dije, debe ser mi hija que me está llamando de Caracas. Entro rápido y contesto el teléfono y es una voz de una señora. Me dice, aló, hablo con María Sara. Le digo, sí, soy yo. Me dice, mira, yo soy la mamá de fulano, de un niño que vivía en el piso de abajo, en el piso creo que 5 o 6, y yo vivía en el 10. Y me dice que mi hijo me contó que usted le dio a él un té que le quitó la migraña y no sé qué, y estoy tan agradecida porque de verdad tengo años con ese problema con mi hijo, los médicos no han podido ayudarlo y simplemente que él tomó ese té y hasta hoy en día no le ha sucedido, no le ha vuelto a dar la migraña. Y ella me dice, yo sufro de migraña y me hace una lista de cosas. Y yo le comienzo a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué tú desayunas, tú almuerzas, tú cenas? Me dice que no, que ella era maestra de jóvenes, más o menos de la secundaria, y que a veces también iba a la universidad y entonces le daba tiempo ni de desayunar, ni de almorzar, ni cenar. Lo cierto es que la mujer andaba pues con una desnutrición terrible y yo le digo, bueno, tú necesitas alimentarte mejor. Y así, para no hacer la cosa larga, le hago una lista de cómo debe ser su programa de nutrición y la señora me dice, yo le digo, sí, ¿por qué no subes? Subes y aquí podemos hablar, porque ella había venido a visitar a sus hijos. Ella tenía otro matrimonio nuevo y sus hijos vivían con su mamá allí en el edificio donde yo vivía. Ella sube y pasé el corto. Esa señora se fue como más o menos como 3.000 bolívares de compra. Se fue. Y cuando ella cierra la puerta, yo caigo de rodillas, porque inmediatamente en el espíritu vi que el Eterno me estaba dando la respuesta. O sea que él me había dicho, pruébame, dame el 10 de lo que tú vas a recoger estos 3 días. Yo lo di y cuando yo llego y hago este negocio en la casa y son 3.000, y yo inmediatamente calculo y digo, wow, y me pongo a llorar. O sea, había recogido el doble de lo que yo había dado. Desde esa oportunidad, yo toda mi vida, yo empecé a diezmar. O sea, él llegó a mi vida con ese reto, probadme, es cierto, yo lo probé, o sea, imagínense, por eso, ¿por qué lloré y me arrodillé? Porque me atreví a probarlo, a no confiar en lo que estaba así, pero él es así, él quiere porque lo pruebes y él poco a poco te va diciendo. Entonces ahí comenzó mi vida, vamos a decirle, con ese Jesús que yo empecé a conocer ahí. Me impactó porque como ella me había hablado, me había dado el versículo, yo dije, wow, no puede ser. Entonces comencé yo a leer, a agarrar este libro y comencé a leerlo. Yo era una mujer muy afanada, yo vivía con un afán
Todo era para fin de mes. Yo tenía que juntar dinero para el alquiler fin de mes, la luz de fin de mes, el teléfono de fin de mes. O sea, todo era para. No había llegado todavía el fin de mes, pero yo vivía para eso, recogía para eso, trabajaba para mañana, para pasado, para fin de mes. Nunca vivía el día. Entonces un día leyendo la palabra, pues él me lleva así, el afán, Mateo 6:24. Entonces en Mateo 6:24, él me dice, nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará a otro, se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Elohim y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por sus cuerpos, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, cuando él dice, fíjense en las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial, Yahweh, los alimenta, ¿no son ustedes mucho más, no tienen más valor que ellas? ¿Por qué se afanan por el vestido? Fíjense los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Elohim viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana no está hecha en el horno, no hará mucho más que por ustedes, hombres de poca fe. Entonces ahí yo comencé a pensar, ¿por qué dice acá? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos cubriremos? ¿Tendré dinero para fin de mes o no? ¿Me alcanzará el dinero o no? O sea, él me estaba hablando a mí. Y me dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas esas cosas se les darán por añadidura. Entonces yo me comencé a enfocar en esa cosa que era la justicia de Él, en las cosas de Él, para yo poder tener ese beneficio. Porque yo entendí cuando Él me dijo de los diezmos que yo le daba, porque era un requisito de él, que yo lo probara y él lo probé y él me contestó. Yo empecé a creer en este libro, que cada cosa que él me decía era algo que yo tenía que hacerlo, que podía confiar en que iba a suceder eso. Entonces ahí empecé mi vida con Jesús. O sea, comencé a conocer a ese Elohim, a ese Jesús, a ese Dios que quería tener una comunión conmigo, quería mantener una relación conmigo. Yo le podía preguntar, él me podía contestar, yo le podía pedir, él me podía dar. O sea, una cosa que era mutuo, era una comunión que no era que, ay, estaba ahí, yo era que cuando lo necesitaba le pedía, no, era continuo. O sea, comencé yo a vivir ese libro y me impactaba eso porque yo lo vivía a diario en esa manera. Luego, cuando comienzo a seguir ahondando más en la palabra, conociendo más del libro, la otra que cambió mi manera de pensar, mi manera de actuar y de vivir con él, era 2 Corintios 5:17, porque yo venía de todos, como venimos todos, ¿no? Venimos con un trasfondo de una vida terrible, una vida maltratada. Entonces, la forma como vives tu vida es la forma como tú has crecido, es la forma como te han educado, es la forma como tú has aprendido a vivir. Y pues la manera no era correcta, la manera como aprendimos a vivir. Entonces, cuando yo llego a 2 Corintios 5:17, me dice, ¿no? De modo que si alguno está en Mashiach o en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Eso a mí me impactó mucho, porque él me estaba diciendo que todo lo pasado había pasado, nada de lo que había pasado podía afectarme ahora, que todo era hecho nuevo. Cuando yo creía en Cristo, cuando yo creía en Él, cuando yo caminara con Él, cuando cada cosa que está escrito allí. Acuérdense que nosotros cuando éramos cristianos, pues leíamos la parte de adelante más que la de atrás, ¿verdad? Aunque en esta organización yo empecé a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero siempre los mensajes que más me afectaban y me hablaban eran del pacto renovado, lo que decía Yeshua, lo que Jesús decía, yo lo tomaba era para mí. Entonces, cuando él dice que era una nueva criatura en él, yo me tomé eso y dije, soy una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? No tiene pasado, de su presente y de aquí, y todo lo que viene es nuevo. O sea, yo me veía como que tenía un libro nuevo donde yo ahora podía escribir como yo quisiera que se escribiera, como yo empezara a vivir esta nueva vida. Y como ya tenía una guía, porque siempre decíamos que la Biblia era nuestro manual de vida. Entonces, como yo decía, bueno, tengo un manual de vida, ahora tengo una forma de vivirla, entonces no voy a cometer los errores que yo cometí antes.
ni me van a pasar las cosas que me pasaron antes, ni nadie me va a dañar como me dañaron antes. O sea, yo tengo una nueva vida con él, porque yo creía que él me iba a cuidar. Pues, imagínense, si se cuida a un pájaro y a una matica, a una flor, ¿cómo no iba a cuidar de mí? Esa era la importancia que yo tenía a este ser hermoso, maravilloso, que me decía que yo era más valioso que todas esas cosas. Y que si él era capaz de cuidar de ellas, ¿cómo no iba a cuidar de mí? Yo comencé a vivir eso con él, de esa manera. Entonces, cuando yo seguía pasando, seguía leyendo, seguía estudiando, seguía acercándome más a esa palabra iba hablándome, guiándome, como yo debía vivir, pues llega a Isaías, a Jeremías 18. En Jeremías 18, él me comienza a hablar ya de otra manera, comienza a entrar más dentro de mí ahora, en lo más profundo de mi ser. Entonces, en Jeremías 18, lo marqué aquí, para no bien. Él me dice, desde el 1, ¿no? Del 1 al 18, del 2 al 10. Entonces me dice así, leyendo, usted sabe que cuando uno va leyendo la palabra, pues cuando salta, resalta y te habla y te dice, tú sientes que es a ti que te está hablando. Estoy yo llegando a ese capítulo 18, dice la palabra que vino ahí a Isaías, a Jeremías, de parte de Agua, dice, baja a la casa del alfarero y ahí te impartiré mis palabras. Así que bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en la rueda. Y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en la mano del alfarero, él volvía a hacer otro vaso, según le parecía mejor. Entonces me llegó la palabra de Yahweh, me dice, oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace ese alfarero? Declara Yahweh. Como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. En un momento puedo decretar que una nación o un reino sea arrancado, desmenuzado y destruido. Pero si esa nación contra la que hice el decreto se vuelve en su maldad, yo desisto del castigo que había planeado infligirlo. Pero si hace lo que me desagrada y no me obedece, entonces yo desisto del bien que había planeado hacerlo. Entonces, ¿cómo me viene a mí la imagen? ¿Cómo él me habla en ese momento? Él me llama barro. O sea, yo sentí eso. O sea, tú eres un barro en mis manos. O sea, todo lo que te ha pasado, lo que te ha ocurrido, tenía que pasar, tenía que ocurrir. Y yo lo sabía. Pero como tú eres un barro en mi mano, pues yo quise que te pasara eso. Yo quise que fueras taza. Pero ahora yo quiero que seas un vaso, un vaso de honra. Antes eras un vaso de deshonra. Ahora vas a ser un vaso de honra. O sea, a mí comenzó a hablarme de esa manera. Yo me sentía, ok, está bien, padre. O sea, ya no voy a reclamar por qué me pasó eso, porque siempre decimos eso, porque a mí, porque a mí. O sea, esas eran mis preguntas. Entonces él me contesta, no preguntes eso. Tú eres un barro en mis manos. Yo quise que tú pasaras por ahí. Yo, que ahora te necesito, que ahora quiero que estés ahora aquí, que seas mi instrumento, porque ahí dice, ¿no? O sea, el alfarero va a hacer un barro, una taza de acuerdo a su necesidad. Si quiere un plato, va a ser un plato. Si quiere un vaso, lo va a hacer un vaso. Si quiere una jarra, lo hará una jarra. Si es un cucharón, pues lo hará un cucharón. O sea, él es el alfarero. Yo entendí que él era el alfarero mío, que él me estaba formando, que todo lo que pasó era para formarme. Para este tiempo, en ese momento que ya estoy conociéndolo, y tenía 43 años cuando pasó eso, ya hace más de 30 años. Entonces, esa era la forma como él se dirigía conmigo. O sea, él me estaba comenzando a decir, ya no te quejes, ya no mires que si te abusaron, te amaron o te amaron, te regalaron o no te regalaron. O sea, me estaba diciendo, no importa lo que pasó, ya no importa, deja eso allá. Y volvía a pasar lo que es, ya todo pasó. ¿Se acuerdan de 1 Corintios? Ya todo pasó, todo quedó enterrado. Ahora todo, eres una criatura nueva. Eso en mi mente comenzaba a trabajar. Soy una criatura nueva, todo es nuevo. O sea, yo todo lo que pasó, el Padre lo permitió porque era su plan, su propósito. ¿Quién soy yo? Ahí dice, el paro le va a decir al alfarero, ay, ¿por qué me haces taza? ¿Por qué me haces plato? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle, por qué pasó eso? ¿Para qué no? O sea, que yo entendí que él me estaba hablando así. O sea, sanando esa parte de ella, de lo que nosotros traemos de ese lado. Luego seguí mi caminar con el Padre, seguí con Yeshua, con Jesús, estudiando, leyendo, y él siempre hablándome, hasta que llega en Isaías 43, ¿no?
En Isaías 43 me comienza a hablar por acá. Muy importante eso. Siempre nos habla en esa parte. En Isaías 43 dice, ¿no? En el 1, del 1 al 3, del 1 al 7, del 1, 18, 20, dice del 1 al 7. A ver, estamos en Jeremías 18, 2, 10, el barro, o sea, no, vamos a llegar a Isaías 1, 18, vamos a llegar allá. No todavía aquí. Isaías 43 todavía no. Como uno tiene un pasado de cosas que uno se reclama, de las cosas que uno ha hecho, cuando yo llego a Isaías 1, era algo que cuando uno comienza a leer la palabra, te comienza a confrontar y te comienza a traer en la mente cosas que tú hiciste. Porque en el momento tú no te acuerdas de las cosas malas o buenas que hiciste. Cuando algo ocurre es que se viene a alguna circunstancia, algo está sucediendo, entonces viene a tu mente los recuerdos de las cosas buenas o malas que hiciste. Entonces en Isaías 1, del 18 al 20, me habla y me dice, ¿no? Vamos hasta Isaías 18. Estamos mal. Es 18, Isaías 1, del 18 al 20. Dice, vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh. Aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Si ustedes están de acuerdo y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehusan y desobedecen, serán devorados por la espada, porque fue Yahweh quien habló. Entonces, acá cuando se refiere a desobedecer, como yo no conocía los mandamientos, no estaba más acuérdense que estoy hablando de Jesús, era como que me hablaba a mí, a mí. Yo en una oportunidad con mi esposo, ya teníamos dos niños, pues yo volví a caer embarazada. Y yo decía, yo no puedo tener otro bebé, nosotros no podemos mantenerlo, no podemos educarlos, yo sufrí mucho dando a luz, yo no quiero, y no quiero, no quiero. Así es que hablamos con mi esposo, estuvimos de acuerdo y fuimos y nos hicimos el aborto. Y eso fue en 2 oportunidades. Conociendo la palabra, ya nosotros sabiendo, uh, nosotros tenemos el nivel de pecado, el que mata es más grande que el que miente es más chiquito. Entonces, en mi entendimiento eso era, que mi pecado ya era tan grande, tan grande. Entonces, cuando él me habla de que dice, no vengan y llegan a un entendimiento, dice ya, aunque tus pecados sean como la grana, pueden volverse blanca como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Yo tenía ese conocimiento, ese entendimiento de que al haber abortado yo a esos 2 bebés, yo había matado, había asesinado a 2 indefensos niños. Entonces, cuando yo leo eso y me confronta la palabra, me sentía tan culpable, me sentía tan mal. Entonces, hasta que el Padre llega con esta palabra, y él me dice, no, acuérdate que ya te dije que todo el pasado quedó pasado, eres una nueva criatura, no tienes que volver para allá. Entonces, yo te he perdonado. O sea, si tú crees que ese pecado, como ese, ¿no? Que era tan rojo, tan malo, o sea, mataste, asesinaste, que era peor pecado que mentir, yo te perdono. O sea, no importa. Entonces, ¿qué hacían cada palabra que llegaba a mi entendimiento? Porque tiene que llegar hasta el entendimiento. Y porque acá dice, pero si, o sea que yo lo tenía que aceptar, acá dice, si ustedes están de acuerdo y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que obedecer de que es cierto, es verdad que yo soy una nueva criatura. Yo tengo que obedecer que es cierto que Él convierte ese pecado blanco, no está borrado, no existe más, limpio, blanco, como la nieve, como la blanca nana, pero que si yo no hago eso, yo desobedezco, dice acá no, entonces serás devorado por la espada porque fue Yahweh quien lo habló. Entonces yo entendí eso, que yo tenía que creer todo lo que él decía y si él lo decía, así tenía que vivirlo, así tenía que aceptarlo. Yo no tenía que dudar de eso. Y es la manera como María Sara ha llevado su vida con Jesús, conociéndolo como Jesús. Y acá, pues estaba hablando, acuérdense que Jesús era Elohim, pero había un padre, ¿no? Entonces, mi relación con él era eso. Yo sabía que él era el mismo porque yo un día le dije a este líder, no le llaman líder y no le llaman pastor porque no es una sociedad religiosa.
porque yo estaba confundida. Bueno, ¿le digo Jesús o le digo Jehová? ¿Le digo Padre o le digo Hijo? ¿Y a quién le oro? Porque yo, acuérdense que era católica, yo oraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En mi poco conocimiento que tenía como una alumna, ¿no? De monjas. Entonces él me dijo un día, no te preocupes, él es el mismo. Si tú oras a Jehová, oras a Elohim, o él es el mismo, no te preocupes. Y eso me quedó bien, bien claro. No me dijo, no, él es uno, es Ejad, y es el mismo. No, no, solamente me dijo, le oras a Jehová, le oras a Jesús o al Espíritu Santo, él es el mismo. No te preocupes. Y ya, entonces, a mí eso me quedó claro, que yo oraba a alguien que era el mismo. No la entendía muy bien, pero sabía que él sí me escuchaba y que él me daba ese shalom y que lo que decía acá en este libro, eso era verdad y que yo tenía que creerlo, porque si no lo creía, entonces yo iba a seguir con las consecuencias de eso, porque acá yo lo entendí así. Me estaba diciendo, obedece, obedece lo que yo te estoy diciendo. Cada cosa que te estoy hablando aquí lo tienes que obedecer. Y así, entonces ya eso es una parte que sanó de mí, de esa culpa que yo tenía de haber abortado con mi esposo. Luego seguí yo en mi caminar, seguía mi instrucción y hasta que llegó a Isaías 43, 1 y 7, ahí donde vamos a ver, a Isaías 43. Yo tenía un problema con mi nombre. Yo me llamo María. Y pues acuérdense que María es un nombre mariano, ¿no? De la Virgen María. Entonces ella se imagina que el hombre que me puso María era mi mamá, que me había puesto María porque ella era devota de la Virgen María. Y me llamó Margarita porque le encantaban las margaritas, unas flores lindas, hermosas. Pero yo tenía problemas con mi nombre, porque en mi casa María se llamaba una prima, la otra prima, la vecina, la de la escuela, o sea, todo el mundo se llamaba María, y yo no quería que me llamara María, me ponía todos los nombres menos María. Un día leyendo la palabra, ahí en Isaías 43 dice, pero ahora sí dijo Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Claro, ahora estoy en la versión, ¿cómo se llama? Restaurada, pero yo la leía en una Reina Valera donde decía, mío eres tú, ¿no? Mío eres tú. Y te puse nombre. Cuando yo leo eso, que es mío eres tú, yo te he llamado por tu nombre y mío eres tú, yo empecé a llorar y a llorar y a decir, Padre, perdóname. Ahora sé que tú le dijiste a mi madre que me pusiera María. Quizás si hubiese sido israelita, lo hubiese puesto Miriam, pero era eso el nombre que me habían puesto, María. Entonces ya no tuve más problemas con él. Entonces yo entendí ahí que el nombre me lo había puesto él. Él me había escogido porque ahí decía, no temas que yo te redimí, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces cuando él me dice que yo era de él, bueno, eso es algo también que me sanó mucho, una sanidad que hizo en mí. O sea, la palabra, por eso que la palabra te libera, te sana. La palabra hace todo cuando tú realmente le crees, cuando tú realmente obedeces a lo que decía, ¿no? Cuando entonces me dice ahí, cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo ya soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. O sea, él era mi Salvador, porque siempre nos han dicho que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Yo estaba segura, por eso que yo sabía que él era el mismo, porque él decía, soy tu Salvador. Por allá me dice que él es mi Salvador, en la cruz me salvó, entonces para mí era él, no tenía ninguna duda. Sin necesidad de decir que era Haz, que era uno, que nada, no tenía que darme toda esa explicación para yo entender que él era el que mismo mi Salvador, mi Redentor. Entonces eso impactó mucho mi vida cuando yo llegué a eso. Cuando él dice aquí en el verso 7, porque yo seguí leyendo, ¿no? Él me decía, para mí era que me estaba hablando a mí. Me dice, porque tú eres valioso para mí y honorable y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti. No temas que yo estoy contigo. No temas que yo estoy contigo. A todos los que están ligados a mi nombre, a los que he creado, formado y hecho para mi gloria. O sea, él me ama porque él me hizo, me formó, estoy hecho para su gloria. Entonces ahí es donde yo llegué al Salmo 139. Porque tú tienes que leer la Biblia. Cuando tú lees, ahora porque los estoy haciendo todo lo que a mí me impactó, porque eso me lleva al Salmo 139 y que yo lo creí, Salmo 113, 16. Vamos para el Salmo 39. Y ese es un versículo que yo uso mucho para hacer la sanidad interior, porque el problema nuestro es eso. El Salmo 39, 13 dice, fuiste tú quien creó mi conciencia.
Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy hecho de una manera asombrosa y maravillosa. Tu obra es maravillosa, lo sé muy bien. Mis huesos no te eran ocultos cuando fui formado en lugar secreto, entretejido en las interioridades de la tierra. Tus ojos vieron mis miembros en formación, estaban todos registrados en mi libro. A su debido tiempo se formaron hasta el último de ellos. En la versión Reina Valera dice, tus ojos vieron mi embrión. Entonces yo cuando yo me puse a meditar la palabra, o sea, tus ojos vieron mi embrión, decía, wow, Padre, no puede ser. O sea, tus ojos vieron mi embrión. O sea, yo te conozco. O sea, el día que yo te vea, yo voy a saber que eres tú. Porque ahí dice, tus ojos vieron mis miembros y dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces yo estoy segura, convencida, hoy también, de que el día que yo lo vea, digo, sí, eres tú, yo te conozco, yo te vi allá cuando estaba en el vientre de mi madre. Entonces esas cosas me formaban a mí una identidad de quién era yo, no lo que dijo a mi madre o lo que dijo mi padre, porque ellos cometieron sus errores, o lo que hicieron otras personas, los que me hirieron, no. O sea, él estaba restaurándome, diciéndome quién era y a quién yo debía creerle, oírlo y a quién yo debía seguir. Por eso es que nosotros cuando decimos nos seguimos humanos, nos seguimos hombres, nos referimos a eso, que este manual de vida, como siempre lo hemos conocido, yo lo tomé así, me decía cómo yo debía vivir, cómo yo debía seguirlo a él, cómo yo debía creerlo a él, cómo yo debía escucharlo. Entonces, eso es la forma como yo he vivido todo este tiempo, creyendo en ese Elohim. Luego de ahí, cuando ya salgo del Salmo 139, que me da mi identidad, me dice quién soy yo, hecho especial, porque yo fui formada de una manera especial, mis ojos no son como los otros ojos de nadie, ni mi nariz, ni mi cara, ni mis manos, ni mi tamaño, ni mi tensión, ni mi presión. Yo no soy una máquina que salió así como una fábrica, toditos igualitos. No, nos salieron miles de Marías, nos salió una sola, formada exclusivamente a mano, hecho por él con una huella digital que no hay dos Marías en ninguna parte, y única. Entonces yo entendí que era única y ya, para mí eso es suficiente. Tanto así que hoy en la actualidad, cuando yo no tomo pastillas, yo no voy a los médicos, sí, pero cuando yo me caigo, me daño, eso voy, no va a ser que me roto un hueso, se me haya quebrado algo, voy al hospital, me atienden y me comienzan a dar una lista. Usted toma la pastilla para la presión, para el corazón, para acá. Y después me chequea y me dice, ay, no, pero su tensión es así, su presión es sana. Yo no estoy en la escala de eso. A mí no me van a encontrar ni con la presión igualito de una máquina, de una tabla. Yo le digo, no, mi presión es diferente, mi tensión es diferente, mi corazón pulsa diferente. Yo soy diferente, todo, yo soy única. Entonces no me pueden a mí meterme en un estándar de tablas y acá la gente, no es que mi presión es tanto y estoy en esto y el doctor dice que tiene que estar en tanto. Y ahí enfocados en levantar la tensión a tanto porque si no se mueren, porque se van a morir. Entonces comienzan a darle las pastillas para que la tensión se ponga a la tabla. Amados, olvídense de eso, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Acá el Padre lo dice, somos únicos, únicos. Él nos ha hecho únicos. Salmo 139:13, léanlo creo que es hasta el 17. Es importante nosotros comenzar a creerle al Padre. Entonces ya convencida de eso, ya haciendo esas sanidades, empecé entonces ahora Isaías 46, porque otro de los problemas que tenía, yo estoy mayor, no he trabajado, yo nunca he trabajado, creo que lo máximo que trabajé en una compañía fue 4 años, y eso fue mucho. O sea, yo trabajaba 3 años por acá, 2 años, pero donde me pagaban más, ahí iba. Y yo siempre estudiaba un poco de inglés y siempre sabía algo más de inglés que como secretaria me pagaban más, simplemente por conocer más o menos un idioma diferente del español. Entonces yo siempre enfocada en andar, en aprender cosas nuevas. Me cansaba de una compañía y decía, bueno, ya aprendí todo acá, me voy para esta otra. Esto tiene algo que ver con los buques, me voy para los buques. Esto tiene algo que ver con los medidores eléctricos, que bueno, me voy para allá. O sea, yo siempre he sido una mujer que ha estado siempre buscando, yo no sé qué buscaba, no soy de estar encerrada en un lugar y estar 5, 8 horas metidas, 9, 10 horas ahí, horrible. Nunca me ha gustado trabajar así. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, lo que eh,
tenía que ¿cómo decirle? Hacer esos cambios en mi vida, comienzo entonces paso a Isaías 46. Decía, pues, yo no he hecho la jubilación como para decir, bueno, me voy a jubilar y voy a recibir tanto y voy a vivir de mi pensión, nada de eso. Porque como yo había trabajado en diferentes partes, yo no había acumulado eso. Creo que en Venezuela tengo una jubilación, no sé, como que de $200 me dijeron, ya me dieron el monto. Imagínense, con $200 vivir en Venezuela es horrible. Nadie puede vivir con esa cantidad. Menos una persona adulta vieja que no. Entonces esa era mi preocupación. Yo tengo mis hijos, ya no puedo ser carga para mis hijos. Ellos tienen que casarse, formar su familia. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y así era mi preocupación. Entonces, una leyendo, el padre siempre contestándome, siempre cuando yo tengo una necesidad, algo, una respuesta, él siempre me habla, me contesta inmediatamente. Entonces llego a Isaías 46, vamos para allá, Isaías 46. Y también ese es un versículo que siempre se los doy a todas las hermanas cuando tienen ese problema de no saber qué hacer, que están pobres. Imagínense qué va a suceder con sus vidas. No han acumulado jubilación, no tienen. Capítulo 46, del 3 al 4 dice, escúchame, casa de Israel. O sea, me está diciendo a mí, María, escúchame. Todo el remanente de la casa de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la matriz. O sea, me detengo, digo, cierto, él me dice que me ha llevado desde el vientre, así dice en la Salmo 139, y así dicen todos los versos que ya lo he leído, él dice que desde el vientre me ha conocido, me ha formado. Entonces acá me vuelve a repetir, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la matriz. Hasta que ustedes lleguen a viejos, yo seré el mismo. Hasta las canas, yo los sostendré. Yo fui el hacedor y yo seré el cargador. Y los sostendré y los rescataré. Bueno, para mí se terminó el problema entonces. Dije, ay, gracias, Padre. O sea, no me tengo que preocupar, porque Él se va a encargar de mí. Así como me trajo desde el vientre, me sostuvo hasta hoy en día, estoy respirando, tengo techo, tengo comida. Igual dice que él va a sostenerme en las canas, ahí. Y dice, te soportaré. Y a veces hablo con las hermanas y les digo, mira, nos va a soportar, porque realmente a los viejos hay que soportarlos. Todas sus mañas, todas sus cosas, todo lo que cargan. Y solamente el Abba nos puede soportar, porque a veces hasta los hijos no nos pueden soportar. Aquí los mandan a un home, los mandan a algún lado. Entonces ahí yo comencé a descansar. Dice, ya, bueno, padre, ya, no tengo preocupación de que él se encargará de mí. A hoy, en esta fecha, Él se encarga de mí. Ya vamos a llegar hasta ahí en el testimonio. Entonces ahí eso afianzó un problema que tenía, Shalom, ya, el padre diciéndome, no te preocupes, yo te voy a cargar en la vejez, ¿cuál es el problema? Imagínate cuántos años vivió Jacob, hasta viejo, José hasta viejo, Abraham hasta, o sea, siempre él cargó con todos nuestros patriarcas, no lo va a hacer con nosotros, que somos sus hijos, seguro que lo va a hacer también, pero tienes que creerlo, y yo sí lo creo y lo vivo. Así pasé de ahí. Luego, cuando llegué para ese tiempo de conocer a Jesús, de vivir allá, todo eso, la situación tan terrible, tan mal, yo había venido varias veces ya a los Estados Unidos por el Balay, por negocio y eso, pero nunca había pensado ni en quedarme, ni vivir aquí, nada, no, no, yo estaba bien allá con mi familia, con mis hijos, y con lo que yo aparentemente vivía. Entonces, cuando ya pasan las situaciones, se agrava la cosa, se pone terrible, yo comienzo, justamente conozco de Jesús, acá hace los 2 añitos, me trae para acá el Padre, pero me da una promesa. Yo decía, acuérdense que yo estaba preocupada, que estaba vieja, y no tenía, entonces imagínense, no tenía trabajo. ¿Cómo cargar con mis hijos? O sea, mis hijos no van a cargar conmigo, o sea, no, yo no puedo ser carga para ellos. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Ya tengo tanta edad, tenía 50 años, yo cumplí 50 años aquí en los Estados Unidos. Y o sea, bueno, tengo 49 años, ahorita cumplo 50, a mí nadie me recibe para trabajar en nada, allá en Venezuela, o sea, ¿qué hago, Dios mío? Y así, leyendo otra vez, porque en esa organización donde yo crecí espiritualmente, pues leen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en un año. Entonces era más o menos como en enero, empezamos a leer la Biblia, empezamos el ciclo de estudio y llego a Génesis 46, 3 y 4. Génesis 46, 3 y 4. Con toda esa preocupación, con todas esas cosas que estaban pasando en Venezuela con Chávez y eso, los laberintos que habían ahí, eso era horrible, cerrando los negocios, cerrando.
la gente yéndose por todos lados, la gente que podía en ese momento salir con sus cosas, su dinero, comprar en otro lado. Eso era un caos terrible. Y ahí yo leo 46, llego a Génesis 46, 3 y 4. Y dice así, ¿no? El uno, el 2. Y Elohim llamó a Israel en visión de noche y le dijo, Jacob, Jacob. ¿Usted se recuerda que ese es el pasaje donde ya le dicen a Jacob que José está vivo, que está en Egipto, y que él está diciendo que vaya para allá, que tiene que bajar a Egipto? Y él sabía por palabra del Eterno que nadie de ellos tenía que bajar a Egipto. Ellos tenían que quedarse en Canaán, ahí en la tierra prometida. Entonces el padre tiene que hablarle, él le tiene que decir en sueño. Y eso yo, en ese momento que yo estaba pasando por esa situación, esa disyuntiva, qué iba a hacer, cómo iba a vivir, cómo me iba a sostener, aunque ya el padre ya me había preparado en una área, antes de llegar aquí, le decía, yo era una mujer que había trabajado, me había preparado, educada, o sea, como les acaba de decir, ganando un dinero aquí, ganando más dinero, más yo levantaba, yo sostenía mi casa, mi esposo casi no lo podía hacer, entonces, pues yo era muy independiente. Él ganaba y sostenía mi casa. Entonces, claro, al verme sin trabajo y a mis hijos grandes, pero que yo no me podía sostener, entonces yo estaba preocupada. Entonces, cuando llega Jesús a mi vida y hace todos esos cambios y esa sanidad que empieza a hacer en mi alma, en mi vida, en mi cuerpo, yo fui transformada en mi cuerpo, en mi cara, todos mis pensamientos, mis palabras. Era una renovación total. Yo me creí nueva criatura y así fue. Era una nueva criatura en todo. Desde el pelo hasta la punta de mis pies era una nueva criatura. Y actuaba así, creía así, hablaba así. Entonces un sobrino mío, primo sobrino, me dice, fíjese cómo habría sido del cambio que yo había hecho, que él se atrevió a decirme algo que él sabía que era imposible que yo lo pudiera aceptar. Me dice, Mari, tú sabes que todos los años yo viajo a Perú, pero nunca podemos viajar los dos con mi esposa y mis niños y mi niña, porque nos tenemos que quedar uno de nosotros, porque ellos eran conserjes en un edificio de unos ricos, y ellos no podían dejar ese trabajo. Ellos tenían que, uno viajaba y el otro se quedaba, y el próximo año uno viajaba y el otro se quedaba en sus vacaciones. Entonces me dice, Mari, ¿tú no quisieras quedarte de conserje? Mira, el vigilante, el guachimán le llaman así allá, él va a sacar la basura, tú nada más tienes que barrer los pisos de cada piso, la escalera, botar la basura, estar pendiente de las cartas que llegan, de las cartas que van. Y yo, como estaba orando, diciendo, bueno, algo tengo que hacer, yo le digo, no, sí, y me dice él, y lo que me pagan a mí de ese mes, de esos 21 días, yo te lo doy a ti. Le dije, ah, bueno, sí, está bien, chévere. Claro, él se sorprendió muchísimo que yo aceptara eso, imagínense. María Salas, es que tenía las uñas todas arregladitas y peinadita y todo eso, ahora se iba a poner a limpiar los pisos de arriba hasta abajo, la escalera. Tenía que barrer allá afuera y sacar la basura y todo eso. Entonces, claro, me imagino que el Rúa fue el que le dijo, habla, habla, intenta y ella te va a ayudar. Bueno, empecé así, me dice mi primo, hay dos pisos que están en alquiler y van a venir los de los realtors, como llaman acá, y van a mostrar esos apartamentos. Solamente tienes que darles la llave para que ellos lo vean y lo alquilen. Ah, ok, está bien, yo lo hago eso, listo. Entonces ya tenía 21 días trabajando y iba a recibir un dinero. Eso es lo único que yo pensaba. Así había cambiado yo. Entonces, cuando llega esa fecha en la que va a venir a mostrar el apartamento, llega la Rialto, una señora muy bonita, ella me dice, señora María, mira que traigo a un señor de petróleo que va a ser contratado por Petróleo de Venezuela y quiere ver los apartamentos, ¿ok? Se le lleva la llave y lo muestra y todo. Y cuando baja, ella me lo presenta, me dice, mire, él es el señor y era un gringo, yo pensé que era un americano, y no, era un argentino, hablando español. Y me dice ella, mire, él es tiene una esposa y tiene tres niños. Tiene dos niños, una de 5 años, uno de 8 y la bebé que acaba de nacer, que tiene como 2 meses. Y están buscando una persona que los ayude cuando ellos se muden para acá de Argentina para cuidar los niños. Y si es posible que maneje para que lleve a los niños a la escuela. Si usted me ayuda, yo le digo, no, bueno, sí, cómo no, yo le voy a decir a mi iglesia, donde yo me reúno, a ver, y en ese momento yo pensé en una hermana que podía hacer ese trabajo. Entonces yo le digo, bueno, sí, yo lo voy a ayudar. Perfecto, ok. Bueno, bien, a la siguiente semana y yo le digo al líder, ¿no? Al que le llama pastor, de esta hermanita que yo no lo había visto. Entonces ella me dice, no, es que ella se ha mudado
yo estaba en Caracas, se ha mudado para San Cristóbal y se va a quedar por allá un tiempo y ha conseguido un trabajo. Le digo, uy, me dije, no, bueno, pastor, mire, necesitan una persona para ayudar allá, ok, listo, está. Se quedó ahí el recado para buscar a esa persona. Entonces una mañana, porque yo siempre estoy acostumbrada a levantarme temprano para orar, pues me levanto temprano para orar y comienzo a hacer mi oración, que ya se iba a acabar eso, siempre pensando, porque los 21 días pasan y ya me iba a quedar sin trabajo otra vez. Entonces hoy mi oración estaba orando. Y en eso que estoy leyendo la palabra, me sale así, pero me resalta. No, no, se me olvidó ponerlo por acá, pero usted se va a acordar que es, que dice que solamente en el Seol no podemos hacer nada. Más o menos lo parafraseo así. Yo lo vi así, que todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer. Que solamente cuando uno está muerto, o sea, cuando está en el Seol, es que tú no puedes hacer nada. Yo lo sentí tan claro que era para mí, que mi mente vino inmediatamente. ¿Por qué yo estaba buscando una persona para ese trabajo que llegó a la casa a decírmelo a mí, que necesitaban ayuda para esta familia? Y yo no pensé en mí, yo pensé en una persona. Entonces yo ahí comencé a llorar, le dije, padre, tienes razón, o sea, este trabajo me lo estás dando, o sea, a mí, yo tengo que tomarlo. ¿Sí? Lloré, lloré, lloré al entender de que el padre me estaba diciendo eso. Cualquier cosa que yo te dé a hacer, hazlo. Todo va a ser bendición para ti. Solamente cuando estés muerta, cuando ya no respires, es que tú no puedes hacer nada. Ahí sí, puedes decir, no lo puedo hacer porque estás muerta. Le pedí perdón al padre. Entonces, bueno, la muchacha me llama, me dice, mira, señora, ¿cómo está? Mire, usted no me ha dado la respuesta, ya ellos van a llegar mañana, en el vuelo tal, y ellos quieren hacer la entrevista con la persona. Entonces yo le digo a ella, no, no, no te preocupes, ya lo encontré. Y me dice, sí, señor, ya lo encontró, ay, qué bueno, gracias, sí, voy a hacer yo. Yo creo que ella casi que se cae patas arriba, como Condorito. Entonces me dice, usted, me dice, señora. Le digo, sí, yo puedo traer. Bueno, no tengo experiencia, nunca he cuidado niños, le digo. Yo sé manejar, tengo licencia, pero sí he criado dos hijos, he parido dos hijos, los he criado y creo que he hecho un buen trabajo. O sea, puedo cambiar pañales, puedo. Entonces ella se ríe y me dice, no, yo sé que la señora le va a encantar que sea usted, me dijo. Sí, sí, porque no sé por qué lo dijo, me dijo eso así. Ok, entonces mañana nos vemos. ¿Dónde van? Van a estar en el hotel tal, ahí van a llegar. Ok, entonces yo fui. Resumen, yo acepté ese trabajo. No, pero antes de aceptarlo, ¿no? Antes de hablar con ella, yo comencé a averiguar, porque ese es un edificio de ricos. Ahí contrataban para un viejito en la noche, para la mañana, para la tarde, una para planchar, la otra para. Entonces yo comencé a decir, bueno, mira, para cuidar a un niño, ¿cuánto cobra? Entonces me dijo, tanto. Oh, y si es que es para cuidar a un viejito, tanto. Y si te quedas a dormir, tanto. Le digo, uy, mira, que realmente pagan bien. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces mi mente estaba pensando, ok, entonces yo más o menos puedo cobrar tanto. Ya, o sea, ya había hecho una deducción de cuánto podía ganar ahí. Bueno, es cierto, llega la familia, pues sí, empiezo a trabajar ahí, llega mi primo, y muy contento que pudo disfrutar sus vacaciones con su esposa, feliz que quedó bien la pues ya, feliz también de saber que ya había conseguido trabajo, pues también un susto para él, cuidando unos niños, imagínate, eso era María cuidando unos niños, pues eso era algo terrible. Cómo había hecho el padre la obra, esa sanidad que él hacía conmigo cada vez que yo leía su palabra. Entonces, cuando pasa eso, pues está en pleno problema con Chávez, esa manifestación aquí, uno no podía salir ni comprar, era horrible, horrible. Y eso era manifestación tras manifestación. Y ese lugar es una colina alta donde se ve toda Caracas y se ve todo el humo, las cosas que es día tras día. Entonces la señora, que tenía sus dos niños, inscribe a los muchachos, era como más o menos como en agosto, septiembre, ya inscribiendo porque las vacaciones allá también son como aquí, en junio, julio. Entonces agosto, septiembre empiezan las clases y inscribe a sus niños. Y ella ve que ella puede llevar a sus niños. Me dijo, no, yo los llevo. A mí me habían dicho que no se podía manejar en Caracas, pero sí, yo de acá a donde está la escuela de los niños, yo los puedo llevar. Entonces yo solamente era para cuidarlos a ellos. Y ella cocinaba. Listo, así fue la cosa. Cuando pasa más o menos 2 meses, va a llegar las vacaciones de diciembre. Ella dice, me voy a ir de vacaciones a Argentina, me voy a llevar a los niños. Bueno, me dejan así que ya van a regresar en enero. Ok, perfecto. Ellos se van como más o menos en octubre. ¿Por qué se van en octubre? Porque
era tanto el problema, los problemas de las manifestaciones que había ahí, no se podía trabajar, eso era horrible, paro tras paro tras paro. Entonces ella se sentía mal viendo de arriba, se veían todas esas cosas, o sea, para tal lado no se puede ir, para tal lado se puede ir, era un caos tremendo. Entonces me decía, yo ya eso viví en Argentina, yo no lo quiero volver a vivir aquí. Y eso es, mejor me voy a estar con la familia por allá, mis niños todavía están pequeñitos, no necesitan estar en una escuela así, así. Bueno, se fueron para ver si pasaba ese problema. En diciembre regresa, entonces, bueno, pasa esos días, ellos me pagan, de agosto, septiembre, octubre, ellos se van y me pagan octubre. Y ya llega noviembre y el señor se regresa y me dice, mi esposa, señora María, me dice, mi esposa no va a regresar, se va a quedar en Argentina, ella no va a vivir esta experiencia, ella se va a quedar allá. Yo en ese momento que él me está hablando, digo, ay, me quedé sin trabajo, entonces, ahora, imagínense, o sea, si ella no va a volver más, ya me quedé sin trabajo. Entonces, cuando él me dice eso, me dice, pero nosotros le vamos a pagar hasta enero, me dice, o sea, noviembre, diciembre se lo vamos a pagar para que usted busque otra cosa y usted puede ser, no se preocupe. Entonces me pagaron esos 2 meses. Entonces cuando ya está pasando eso, pues yo volviendo otra vez a orar, a que fui hasta esa parte, yo ya había aprendido que yo debía trabajar en lo que sea, en lo que el Padre me pusiera, que yo no tenía que mirarle, este sí, este no, acá sí puedo trabajar, aquí no, no, como yo a esto voy a limpiar yo, no, no puedo, no. O sea, ya yo había entendido, estaba claro lo que me había dicho solamente estando muerta, yo no podía hacer nada, nada. Listo. Cuando comienzo ahora, llega entonces capítulo Génesis 46, cuando le dice ya el padre a Jacob, se le tiene que presentar, le dice, Jacob, Jacob, aquí, le dice, yo soy Ja Elohim, de tu padre. No temas bajar a Misraín, porque ahí yo te convertiré en una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Misraín y también te traeré de regreso, y la mano de José cerrará tus ojos. A mí me estaba hablando el padre, ay María, no temas, te voy a mandar allá a Egipto. Para mí Egipto era los Estados Unidos. Te voy a mandar a Egipto, allá, te voy a hacer una gran nación. No te preocupes, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Entonces, cuando yo leo eso y siento que es para mí, que él me está hablando, tú sabes que no, porque yo soy humana. Entonces yo digo, ay, padre, ¿será que tú me estás hablando a mí? No, 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 me tienes que confirmar que es a mí que me estás hablando. Porque miren, yo me había quedado sin trabajo, acuérdense. Me habían pagado esos 2 meses, pero tenía que vivir esos 2 meses allí. Entonces, tuve que vivir esos 2 meses ahí. Yo ya estoy en enero, estoy leyendo enero, estoy empezando el ciclo de lectura sin trabajo, sin nada, ya hasta casi ya me había gastado el dinero de esos 2 meses que me habían dado, entonces estaba leyendo el principio de Génesis, cuando él me dice eso, entonces no tenía dinero, no tenía nada, no tenía trabajo, y él me dice que yo vaya para allá, que no tenga tiempo. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, padre, si tú me estás hablando, me lo tienes que decir, o sea, me lo tienes que volver a decir. Y yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo confirmar eso? Padre, tú sabes que no tengo pasaje. Si yo llamo a mi amiga fulana y yo le digo, le hablo del trabajo y ella me consigue un trabajo, mira las cosas que yo como le pedí al padre. Si yo consigo un trabajo, que me paguen allá, si yo consigo un lugar donde yo debo trabajar también ahí, ya, o sea, mi mente ya había trabajado. Si yo había hecho aquí, perdón, allá en Caracas, ya había estado esos meses trabajando con ellos, con los niños, cuidándolos, así, ayudando a la señora. Entonces, yo ya sabía que yo podía hacer ese tipo de trabajo aquí en los Estados Unidos, que la única manera que yo podía tener un dinero ya y un lugar donde vivir y no tenía que gastar nada. Perfecto. Entonces hablo con esta amiga y le cuento, le digo, mira, este, yo quiero irme para allá, por favor, si tú me ayudas y pero quiero irme con un trabajo y quiero en el trabajo tener para vivir allí. Y ella me dice, wow, no puede ser, sí, 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 me dice que acá hay una hermana, justamente una señora venezolana, que me estaba pidiendo, mira cómo trabaja el padre, que me estaba pidiendo si yo conocía a una paisana venezolana para cuidar a los niños, porque ella necesita ayuda y no sé qué, déjame hablar con ella y ya hablamos, ¿cierto? Habló con la señora, ella misma me llamó, me dijo, María, qué bueno, mira que aquí vas a tener la casa, yo te voy a pagar el boleto de avión, aquí me lo vas a pagar, te voy a poner a estudiar inglés, tú vas a aprender, imagínate tú, lo que sí quiero que tú me prometas, así me dijo, me prometas que por lo menos te vas a quedar un año conmigo, porque yo sé que después tú puedes conseguir un mejor trabajo, eso lo sé porque es así. Entonces yo le dije, no, sí, 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 está bien, yo me quedo un año. Mira cómo uno se ata con la... Yo no, no, sí, sí, también tranquilo, yo me quedo un año, no, no se preocupe, bien, gracias.
Así fue como yo vine para los Estados Unidos, con esa promesa y aquí el Padre me trajo. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, pues ya es otra cosa. O sea, él me hizo que me va a hacer una gran nación. Ah, ni por aquí pensando que yo soy una gran nación. ¿Qué sería eso? Lo que sí sabía era que cada vez que yo leía algún pasaje me decía que me traía a un lugar donde mana leche y miel, que aquí iba a ser, no me iba a faltar nada. Y así yo he pasado 19 años de mi vida aquí en los Estados Unidos, donde el Padre me ha protegido y me ha guardado. En ese tiempo yo era en el 2003, que yo llegué aquí a los Estados Unidos, viví y trabajé, seguí haciendo Jesús, mi rey, mi salvador, mi protector, mi proveedor, y yo seguía teniendo mi relación con él, mi amor con él, sirviendo en la iglesia donde llegué, amando a los hermanos, sirviendo a los hermanos, siempre ha sido ese un don que el Padre había puesto en mí y yo estaba bien segura de eso y comenzaba a leer cuando decía, por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, me abrigaste, me visitaste cuando estuve enfermo. Y cuando él dice así, pero, ¿dónde, cómo fue ese Jesús? Y nosotros no te vimos. ¿Cuándo fue que yo te di de comer? ¿Cuándo fue que te di de beber? Y te visité, yo no me acuerdo. Lo estoy parafraseando, ¿no? Yo lo veía de esa manera. Y él le dice, no, no, que cuando lo hicieron ustedes a estos, mis pequeños, a estos sus hermanos, me lo hicieron a mí. Hermanos, y eso para mí fue tan claro, que yo todo el tiempo que he tenido sirviendo al Padre, ha sido sirviendo al hermano. Esa ha sido mi característica, esa es la que el Padre sembró en mí y siempre ha sido así y siempre ha retribuido y así conocí a un gran hombre también. En esa época, más o menos como entre el 2008 y 2009, conocí a Diego Higuita en un negocio. Entonces, cuando yo conozco a este joven, porque era joven en esa época, todo alto, él muy guapo y un líder realmente, en un negocio de multinivel, su liderazgo era impresionante, pero no ganaba dinero. Y yo que quería ser líder y estaba igual con Herbalife y todo eso, lo multinivel, y tampoco hacía dinero. Yo veía que todo el mundo se hacía rico, todo el mundo viajaba, todo eso, y yo nada. Y llego con el pastor Diego, que todavía en ese momento no era pastor. Entonces, igual, yo veía la calidad de liderazgo que tenía, todo eso, pero no hacíamos dinero. ¿M? Pero sí, algo nos identificaba entre los dos, era que amábamos las almas. Y orábamos y eso, él era por su lado, era cristiano, y yo por mi lado era cristiano. Nos habíamos conocido como compañeros de trabajo. Y así entonces conocemos, cuando él me habla de su sueño, de comenzar a abrir una quejilá, una congregación, una iglesia, y siempre él era, su deseo era tener una iglesia, ese era su deseo. Lo nombran pastor, yo seguía mirando a este joven que comenzaba a hacer vamos a decirle, sus discípulos, porque sí, hacía discípulos, lo seguían, era carismático, o sea, él tenía, así como lo seguían en los negocios, pues lo seguían en la parte espiritual también. Luego conoce a su esposa, se casan, eh, comenzamos ya entonces comienzo a participar con ellos, sí, hablo con mi pastor, él lo conoce también, que voy a irme con él porque yo quiero a las almas, yo quiero servir en la calle, quiero conocer a la gente de afuera, no tanto encerrados en la iglesia. Acuérdense que mi condición nunca ha sido estar encerrada en un lugar 5, 6, 8 horas. Parece que en la iglesia tampoco estar ahí, tampoco era, ya me gustaba salir, hablar con la gente y eso. Entonces, este joven era eso, que iba para aquí, iba para allá, y orábamos aquí, orábamos allá, y alguien ministraba, bueno, vamos a ministrar por allá, y andábamos, él en su carro, yo en el mío, y a veces yo lo seguía a él, siempre. Ay, acuérdense que él no hacía las señales de cambio, decía, ay, pero ¿cómo este man, cómo maneja? Yo no, ¿cómo voy a seguirlo para aquí? Él no hacía la derecha, hacia derecha, bueno, así era el pastor antes. Cuando comienza a formar la iglesia, su esposa la apoya, ya éramos como 300, yo ya también me meto allí y teníamos la visión. Yo quiero contarles la visión que nos dio en esa época, que se la dio a él, al pastor Diego, la visión eh, antes de llegar ahí, cuando yo estaba en Génesis 46, una de las cosas que me animaba y me mantenía, porque yo estaba aquí, llegué sola, no tenía, llegué con los hermanos, yo siempre me he movido en la parte espiritual, o sea, no llegué a casas seculares, llegué a casas de los hermanos, de cristianos. Entonces, Isaías 41:9 me habló mucho, Isaías 41 me hablaba de lo que él era conmigo, o sea, él siempre trataba de que yo no me sintiera sola. Él siempre estaba pendiente de mí. Isaías 41:9-10 dice, ¿no? Pero tú, Israel, mi siervo,
Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, yo ya me sentía siervo, yo ya me sentía sierva, porque siervo, discípulo, yo siempre me he sentido eso, por eso es que he podido servir, porque para la palabra siervo es eso, servir, servir. Discípulo es aprender, aprender, aprender de tu maestro, de tu pastor, de tu maestro sobre todo. Entonces dice, tú a quien tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas, a quien dije, tú eres mi servidor, yo te he escogido, no te he rechazado, no temas, que yo estoy contigo, no tengas miedo, que yo soy tu Elohim, yo te fortalezco y te ayudo, yo te sustento con mi diestra victoriosa allí. O sea, con esas palabras yo siempre me mantenía firme en todas las dificultades que aquí también en una nación eh, diferente, pero me gustó desde el primer momento que llegó, nunca pensé quedarme aquí. Mi sueño humano era trabajar 3 meses, hacer dinero y volverme para allá. Mira, son 19 años que estoy acá y no he podido irme porque el padre no me ha querido mover de aquí. Entonces él siempre me daba esa fortaleza, yo te ayudo, yo te sustento con mi dieta victoriosa. O sea, siempre he creído que él me ha sustentado, hasta hoy en día él me sustenta porque él es mi fortaleza, siempre. Entonces cuando yo llego a conocer al pastor Diego, ya él había, pasa el tiempo, lo nombran pastor de jóvenes allá donde él estaba. Cuando se casa con Mónica, ya tiene ya un plan ya diseñado del llamado. Entonces a él me dice él, Mari, vamos, yo quiero voy a formar una iglesia. Ok, yo, todavía no estábamos planeando nada para esto, pero yo no veía la madurez todavía en eso, no me atrevía a salir de la iglesia de allá a meterme allí, hasta que ya empezaron ellos a caminar, llegaron a la unicidad. Entonces la Pentecostal, yo me metí con ellos allí, ahí acepté ese reto de acompañarlos. Entonces en ese tiempo, pues llega este verso que es Jeremías. Aquí está, a ver, vamos a ver. Más o menos no se me va. Él tiene la misión, comenzamos a hacer, hicimos Esperanza Misión Cristiana, hicimos el logo, todo eso el logo ahí, todo, no ha cambiado, solamente han cambiado son las letras. Shalom Internacional, la menorá que está ahí ahorita, ese era unas columnas y MC, Esperanza Misión Cristiana. Entonces cuando él nos muestra la misión, que era Jeremías 29, 471, a ver, Jeremías 29. Ya, eso comienza así. Así ha dicho Yahweh los ejércitos del Elohim de Israel a toda la comunidad que exilié de Jerusalén a Babel. Edifiquen casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen esposas y engendren hijos e hijas. Y tomen esposas para sus hijos. Y denles a sus hijas esposos para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense ahí, no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los exiliados y rueguen por ella a Yahweh porque en su prosperidad prosperarán ustedes, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. Entonces esa era la misión. Pues lo tomamos, pero no sabíamos que eso era como un preludio para lo que venía después, como la casa de Israel. Entonces allí nace la la visión 2010, 2020, la visión que era tener 300 casas donde nosotros podamos hacer, enseñar y todo eso, eran 500 casas para enseñar, para llevar la palabra, para edificar, eso era así. Cuando ahí, a lo poquito tiempo que comenzamos con eso, nos llega la casa, las raíces hebreas. Entonces nosotros éramos 300, por eso que me estaba confundiendo. Teníamos que llegar al 2020 a 500 casas, estábamos en el 2010 a 500 casas. Entonces, pues ya éramos 300. Entonces, claro, decíamos, en 10 años vamos a tener 500 casas y ahí vamos a hacer, ¿no? Y vamos a tener una congregación grande. Pero cuando llega la unicidad, ¡pum!, la gente se va, llegamos 50. Y en eso al tiempito llega la raíz hebrea. De 50, bueno, pues estos están locos, ya se volvieron unas sectas, quedamos 20.
Y de esos 20 que quedamos y que íbamos haciendo chabá para aquí, para allá, para todos lados, era 20 yendo, o sea, no, menos mal que no llegamos solitos porque no sé qué hubiéramos hecho. Porque nosotros entre los 20 nos ayudábamos, íbamos a un chabá en una casa, a la otra casa éramos 20. Entonces, ahí averiguamos, estudiábamos y ahí y empezamos nuestra ley, se vea con un amor, con una pasión, era algo nuevo. Y creo que eso seguimos nosotros con la misma pasión, eso no ha muerto, aunque ya no somos pues los 20, ya, hace unos días estaba contando, creo que somos como 6 o 7 que hemos quedado de esos que fundamos esta hermosa, bueno, que el Padre escogió para nosotros, para él poder levantar MC Shalom Internacional. Entonces así fue como llegó la misión, la visión 2020 y fue el Shabbat, que en cada casa llegó el Shabbat. Ustedes ya escucharon al pastor una prédica cuando llegó el 2020, que no eran casas de hacer reuniones así, enseñando la Biblia, no, no era el Shabbat estableciéndose en cada casa y enseñando la Torah. Eso fue una bendición para nosotros. Y aquí, y así en el 2021, pues cuando llegó la pandemia, estábamos todos encerrados ahí, y yo me acuerdo que siempre yo he servido al Eterno. Entonces un día el pastor, ¿sabe? Yo sé que a veces él no lo piensa lo que va a decir, el padre lo agarra y comienza a hablar a través de él. Y yo había traído unas hermanitas de no sé dónde, de por allá, que me voy a veces a recogerlos de tan lejos. Y cuando él le dice, ¿de dónde viene? De tal parte. Uy, estaré ahí. ¿Y cómo viniste? No, es que allá la hermana María Sala me trajo. Entonces él dijo clarito, que eso estaba público. Dice, no me pueden ustedes decir que ella no se merece un carro, un buen carro para traer a los hermanos de cualquier parte. Ella siempre está presta a ir allá y que ya no salga con ese carrito que tiene, que un día me la va a dejar por ahí tirada. Nunca me ha dejado ese carrito tirado en ningún lado. Se ha dado lo que costó, le he sacado creo que las 10 veces su valor. Pero ahí el padre me estaba hablando, diciéndome que ya era tiempo de, de que él iba a hacer otros cambios en mi vida. Y ahí fue cuando nació esa promesa de un carro nuevo. Luego de ahí pasó unos meses y el pastor también un día hablando así públicamente de que ya era tiempo también de que yo trabajara a total tiempo completo para el reino, para MC Shalom. Entonces en el 2022 llegó ese día, desde el 1 de enero de 2022, yo arranqué trabajando tiempo completo con un carro, dado también por el Padre para la obra. Y así es llegado al 2023 sirviendo completamente al Padre en este reino donde el Padre cada vez que me ha hablado, me ha dirigido, siempre me ha prometido cuidar de mí. Y si tú, mujer, hombre, joven, te agarras de esa palabra, de lo que dice ahí el Padre en su palabra, créelo y vívelo. Es la única manera de tú poder conocer a tu Elohim, que Él puede hacer muchas cosas contigo. Yo tengo 19 años aquí, sin papeles, sin documentos, y nunca me he sentido sin papeles, sin documentos. Siempre que me han hablado, yo les he dicho, no, es que yo vivo en el reino de Yahweh, y el reino de Yahweh es el que está sobre este reino. Estamos sobre este reino. Él está sobre todas estas reglas, leyes que el humano lo ha hecho, que lamentablemente tampoco lo cumple como debe ser. Entonces, él ha cuidado de mí en ese tiempo. En el 2021 también salió el TPS dado por el presidente Trump cuando salió para los venezolanos. Entonces, yo inmediatamente me ajusté a esa ley y en cualquier momento ya tengo huellas, tengo todo. O sea, en el tiempo del Padre, todo él me lo ha ido dando, porque él tiene cuidado de mí y porque yo le he creído que lo que él me ha dicho aquí y lo que él me dice y lo que me seguirá diciendo es sí, porque ha salido de la boca de Yahweh. Entonces, ese es el mensaje que les doy. Eso es lo que el Padre me ha permitido vivir, me permite vivir y creo que seguiremos, como dice el pastor Diego, el libro de los hechos no se ha terminado. Cada uno de nosotros somos participantes, somos ejecutores, somos pues los actores vivos del libro de los hechos. Cada cosa que va sucediendo, vamos dándole honra, gloria a nuestro Padre, que es el que hace todo esto. Amén, amén, hermana. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, la vida, la trayectoria de todas las cosas que has vivido, procesos, experiencias y cómo Yahweh te ha bendecido a ti y cómo tú has sido también de bendición para muchas personas.
Bueno, hermana, ya para finalizar, por cuestión de tiempo, eh, cuando usted habló sobre... Hay muchas cosas que habló que yo quisiera como empezar a Ok, nombrar, pero bueno, me voy a restringir solamente a una cosa, que es cuando usted dijo que venían pensamientos a tu mente, como que dolores, pues que yo viví esto, yo pasé por esta situación, yo hice esto, cometí estas fallas, y vives ahí como la angustia que era cosas del pasado, como que la vuelves a claro. vivir. Y mira que justamente hoy, por eso es que lo quiero nombrar, estaba yo de Ámsterdam llegando para la casa, estaba leyendo en el bus y leí esta parte. Mira, son dos partes que quiero leer. La primera dice así, que la escritora de este libro dice que ella estaba en su carro y vio un letrero que decía prohibido estacionarse ni un momento. Y de inmediato ella pensó lo siguiente, todos necesitamos un letrero como ese para recordarnos que no estacionemos nuestra vida en un punto de dolor o de decepción y nos quedemos ahí. Quiero animarle a que no estacione su vida, sueños y metas en el lugar de su dolor y se rinda en la vida, o sea, no te rindas, sigue Mm, avanzando. Y más adelante, unas hojas más adelante, leo lo siguiente. Esporádicamente tenía destellos de esperanza, pero la negatividad de mi mente siempre la ahogaba. Quizá usted también va y viene entre creer que las cosas pueden mejorar y después dudar de que algún día lo hagan. No se desanime. Elohim, aquí dice Dios, se encontrará con usted donde esté y le ayudará a llegar a donde tenga que estar. O sea, que no tenemos que quedarnos en momentos de dolor, porque usted lo ha vivido, yo lo he vivido y los oyentes también lo han vivido. Yo no creo que haya una persona que nunca haya vivido, que todo le haya donde- salido perfecto, color de rosas. No, todos hemos vivido situaciones difíciles, ya sea en relaciones, ya sea enfermedades, problemas financieros, de toda clase. Y lo quiero conectar con dos versos bíblicos. Uno se trata cuando pensamos en cosas que hemos hecho, errores que hemos cometido, que nos hemos arrepentido, pero que volvemos a veces como que el enemigo quiere atacarnos y nos recuerda y nos dejamos, como aquí dice, como que ahogar, nos llenamos de negatividad, pero entonces tenemos que recordar tantos versos que se encuentran en la Biblia, pero bueno, escogí el de Miqueas 7, 19 que dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense, en lo profundo, en las profundidades. Se olvida. Así es Elohim. Entonces, si Elohim se ha se- olvidado de nuestros pecados, Él dice, yo te perdono, yo olvido. ¿Quiénes somos nosotros para no olvidarnos y ser nuestro juez ahí malo? ¿Me entiendes? No, Él es ya. perfecto, Él es un juez justo. Y el otro que quiero leer es Romanos 15:13, que habla, digamos, cuando a veces nos vienen pensamientos de angustia, de temor, dice así, y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, perdón, para que abundéis en esperanza por el poder de Ruach HaKodesh. O sea, que Elohim nos sea llenando de esperanza a nosotros, que nos dé ese gozo, esa paz, esa shalom, para vivir en shalom, o claro está. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y hermana, muchísimas gracias por Una aceptar de la las cosas invitación. una de las cosas antes de que cortes, Sí, que, que lo llevo ahora, pero así, vivirla diariamente, Isaías 58 del 11 al 14, el Shabbat. El Shabbat es la puerta, es la entrada a todo lo que viene después, si tú crees en el Padre, si tú crees en lo que tú has hablado varios versículos ahí, pero si tú no lo crees, no va a ser, no va a funcionar. O sea, todo está en que yo lo sienta, que yo lo crea que es así, que el que está hablándome me está diciendo. A veces uno cree en lo que dice la mente, que es el enemigo, padre de mentira, porque es mentiroso. Entonces, ¿tú a quién vas a creer? ¿Al padre de mentira o al que realmente te habla con la verdad? Entonces, es una decisión que tienes que tomar tú. No hay otra manera. Y el Shabbat es la puerta, vamos a decir. Ahí dice, ahí está especificado todo lo que del 11 al 14, 6:58, 11 al 14, lo que yo debo hacer para que ese shalom continúe. amén, Yo amén. pueda dar la gloria, porque ¿quién más se quiere glorificar con nuestra vida? El Padre. Y Él no va a quedar mal, Él no va a quedar mal. Entonces yo tengo que comprometerlo a Él para que todo salga como debe ser, porque Él es el que queda comprometido. Yo cuando hablo algo, estoy diciendo, mira, lee Isaías 58 del 11 al 14, a lo que dice ahí.
Esto no es que estoy hablándolo yo, lo está hablando el Padre. O sea, quien se tiene que glorificar y quien tiene que respaldar esa palabra es Él. Él es el comprometido, no yo. Yo le digo, mira, lee 11:58. Porque el que se compromete en eso es Él. Eso es lo que pasó con la primera vez con los diezmos, con lo esto. O sea, no era yo ni era ella, era Él que me estaba diciendo, pruébame si yo no te digo o te hago lo que te digo. Yo tengo que creerlo. Yo no lo creía, pero lo probé. Es un terrible. Pero bueno, a veces nos toca hacer eso. Sí, abrazar, abrazar y coger esa promesa y esta promesa yo la hago propia para mí en oración. Amén, así es. Hermana María, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra mucho que hayas querido estar aquí en el canal de la serie titulada de Hineni para contar tu testimonio de gran bendición. Y bueno, ya para finalizar, siempre nosotros terminamos con una oración, así que te pido que sí, por favor, oras. Ok, bueno. Amén. Padre, te damos gracias que tú hayas estado en este tiempo con nosotros, que hayan sido tus palabras las que han salido, Señor, de mi boca, porque todo lo que tú has escrito, ahí está, escrito está, para darte honra, gloria, alabanza, que siga ese espíritu tuyo, Señor, ese Ruach HaKodesh, envolviéndonos a todos tus hijos de la casa de Israel, cuando este mensaje lo puedan ver hoy, mañana, pasado, en el futuro, seas tú continuando hablando, Señor, a tus hijos, llamándolos, Padre, así obrando como lo hiciste en mi vida, sigues obrando en cada hijo tuyo, porque cada testimonio que damos es la obra maravillosa que tú has hecho con nosotros, siendo nosotros infieles, siendo incapaces, siendo débiles, pues tú, Señor, te glorificas en eso justamente, en esas debilidades, en esas escasez, en esas, vamos a decir, eh, defectos que tenemos, Señor, como seres humanos caídos, pero tú aún ahí, Señor, te glorificas. Siempre sea para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén. Shalom, shalom, hermana. Bendiciones. Shalom.